Canal 2, Televisión de San Antonio, le presenta el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Bienvenidos a nuestro programa. Aquí se habla por las pantallas de Canal 2 Televisión y cada una de sus plataformas digitales. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. Vamos a iniciar nuestro tercer programa saludándolos a todas, a todos y a todes también en esta oportunidad y agradeciéndoles también la sintonía que nos han entregado en cada uno de nuestros capítulos. Hoy vamos a hablar de un tema importante y que también en diferentes programas de nuestro medio de comunicación hemos conversado y tiene que ver con una deuda que tiene nuestro país con las personas con el espectro autista, una condición pero que muchas veces algunas personas lo toman como una discapacidad. Se han tomado medidas. Hay una ley también dentro de nuestro país que impone algunas normas, sobre todo con el tema de que nosotros podemos adaptarnos a diferentes personas, pero hay un llamado para que no nos adaptemos a esas personas, sino que para que las incluyamos. Y esa es la inclusión que tenemos que conversar en esta oportunidad. Bueno, hay mucho que hablar durante el programa, así que vamos a estar conversando en Aquí se habla por las pantallas de Canal 2 Televisión. Bien, en esta oportunidad queremos saludar a quienes nos van a acompañar en esta conversación. Está la presidenta de la agrupación Divertea San Antonio, Consuelo Fuentes González. Bienvenida y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Está también nuestra segunda invitada, que es la educadora diferencial, María Paola Ladrón de Guevara Pardo. Bienvenida y muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, como ya es habitual en nuestro programa, hay una pregunta que viene por parte de una persona en particular y se la hacemos a nuestras invitadas para abrir la conversación y para que usted también en su hogar sea parte de todos los comentarios que podemos entregar. Bien, este capítulo está acompañado con la fonoaudióloga Nicole Moya Carrasco. Es profesional que trabaja con usuarios TEA y su pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Consideran que el hecho de que se esté presentando un proyecto enfocado en personas del espectro autista es reflejo de que estamos avanzando como sociedad en materia de inclusión social con quienes tienen TEA? Quiero conversar primero con Consuelo. ¿Qué me podría decir y qué le podríamos responder también a esta interrogante que nos hace nuestra amiga? Claramente es un reflejo de lo que hemos avanzado actualmente. Hace 10, 20 años atrás no se hablaba de la condición, sin embargo ahora cada vez las familias están más empoderadas en su rol, los docentes también, por lo tanto se ha ido visibilizando y concientizando acerca de la condición. Por lo tanto, esto ha generado también que las políticas de gobierno realmente tomen carta en el asunto y al fin, durante ya tantos años, se estén moviendo ya los papeles en el Senado, en la Cámara de Diputados, para que esta ley ya pueda ser realidad. Yo comparto plenamente con lo que comenta la profesional que hace la pregunta, porque sí, a través de la visibilización y concientización que se está haciendo, se están abriendo las puertas de la inclusión hoy en día con la incorporación de este proyecto de ley. Muy bien, gracias Consuelo. María Paola, la misma pregunta, ¿qué nos puede decir? Pienso lo mismo, que claro, antiguamente más bien se escondían, más bien los tratamos distinto, no se visibilizaba como ahora. De acuerdo a lo que se ha trabajado y todos los profesionales que trabajamos en torno al tema, no hemos preocupado de hecho de concientizar a la gente, de entregar herramientas, y yo creo que por eso se está dando más cabida al tema, más mayor a la inclusión y claro, poder adecuarnos nosotros también a ellos, ¿cierto? Así que estoy totalmente de acuerdo con la fonoaudióloga que mandó la pregunta. Bueno, proyecto que por lo demás ha tenido un impulso bastante potente por parte de este gobierno actual que tenemos hoy en día y que se ha pedido también acelerarlo para que se pueda conversar. Vamos a seguir hablando. Para mí es un placer también conversar con ustedes sabiendo que ambas trabajan también dentro del tema que estamos conversando. Ambas son madres también de niños que tienen esta condición TEA. Una pregunta extra antes de iniciar con todo lo que vamos a conversar. Como madres, ustedes, ¿cómo lo viven en el día a día, Consuelo? Hoy,
Es bastante complejo, no porque tú tengas un hijo con la condición. Yo creo que uno cuando es madre acepta a su hijo con la diferencia que tengan. O sea, yo tengo 2 hijos y son completamente distintos. Pero tú luchas contra la sociedad. Y ahí, si nos vamos como a la literatura, te sientes como un Quijote luchando contra los molinos de viento. Porque la sociedad no está preparada para la condición de nuestros hijos. Y tenemos que estar constantemente educando, socioeducando. Yo creo que a Paola le pasa lo mismo, que tú vas al colegio y tú sabes que algo te va a decir la profesora, porque algo ocurre siempre. Entonces estamos siempre como con una disposición a estar educando, pero también cansa el estar constantemente en un tira y afloja explicando qué es lo que le pasa a tu hijo, y que la sociedad no está preparada todavía para ellos, ni para entender a los padres, creo yo. Bueno, tema que vamos a conversar, si es que estamos preparados como sociedad después de tantos años que se ha conversado también este tema. Paola, como Claro, madre, ¿qué nos podría decir? Como madre hemos vivido igual un largo camino. Partimos con una escuela abierta que se supone que tenía, como el nombre lo dice, escuela abierta, había más posibilidades, qué sé yo, pero desde ahí ya pasó un tiempo con mi hijo ya tiene 9 años. Ahí entró como a los 3 años. Y después, claro, la escuela, me llamaron, me dijeron, no podemos seguir con él, qué sé yo, como que... Y ahí yo pensé, claro, él necesita igual estructura, porque al ser tan libre, entonces era como que al final él no tenía su estructura y la necesitaba. Entonces después pasamos a otros establecimientos, pero como dice Consuelo, claro, uno tiene que estar siempre entregándole herramientas a la gente que lo rodea. Y hay algunas personas que son muy receptivas, sí, pero otras no tanto. Entonces eso, claro, todos los días es lo mismo. Ahora yo tengo la suerte de estar con él, él asiste al mismo colegio donde trabajo yo. Entonces, en mi colegio nosotros no trabajamos con PIE, no tenemos integración. Entonces, trabajamos así con un equipo multidisciplinario que todos los días igual entregamos herramientas, desarrollamos capacitaciones para el personal, y la gente igual que tiene interés en el tema te pregunta ¿qué puedo hacer? No tan solo con tu hijo, sino que con todos los demás, porque al final no es solo mi hijo, hay muchos más. Y eso ha sido como súper gratificante. Yo me quedo con eso igual, con la gente receptiva y la gente que te pregunta. Sí, es verdad. Bueno, quería escuchar su opinión. Ambas son madres de niños con TEA, en este caso, ambas son educadoras diferenciales también. Estamos hablando de esta deuda que también tenemos como sociedad y que el Estado de alguna manera puede hacer mucho por estas personas que no tan solo son niños, que no tan solo son niñas, sino que también son adultos. Son personas que ya terminaron su educación, pero que hoy en día necesitan una mejor recepción por parte de nosotros, del resto de la comunidad. Incluirlos, obviamente. Bien, como ya les mencionaba, ambas son educadoras diferenciales, pero Consuelo es presidenta de la agrupación Divertea San Antonio. Preguntarle, y también para ir abriendo la conversación y para la gente que a lo mejor puede no tener mucha idea de lo que estamos hablando, ¿qué es el trastorno del espectro autista? ¿Está bien nombrado así? Porque hemos dicho muchas veces que es una condición. Sí, mira, dentro de lo que son los libros, la investigación científica, nos encontramos con la palabra trastorno del espectro autista. Sin embargo, todos ahora los grupos que hay ahora de adultos autistas, de niños con autismo, de familias, de personas con autismo, preferimos que lo llamen condición del espectro autista. Pero entendemos que la investigación aparece trastorno. ¿Ya? Sin embargo, nosotros siempre apelamos a decir sea que es condición del espectro autista, porque la condición no tiene cura y el autismo no tiene cura. Entonces, desde esa premisa partimos que es una condición que va a acompañar a nuestros niños, jóvenes y adultos por el resto de su vida. ¿Y qué es el autismo? Es una condición del neurodesarrollo que aún no tiene un origen claro. Nosotros no sabemos por qué nuestros hijos tienen la condición. Nadie lo sabe todavía. Sin embargo, aparece a edades tempranas muchas veces, algunas veces pasa más desapercibido, cuando las demandas del medio manifiestan también una exigencia de los niños. Ahí se empieza como a notar esta diferencia con el resto de sus casos. Bueno, yo creo que también podríamos decir que si bien no tiene grados,
tienen niveles de acompañamiento. Esto quiere decir que nos podemos encontrar con niños que no requieren de tanto apoyo, como otros que sí requieren de mucho apoyo, pero igual están dentro del espectro autista. Las nuevas investigaciones dicen que ya no hay autistas de alto funcionamiento ni de bajo funcionamiento, sino que son todas personas dentro de la condición, pero con distintos niveles de apoyo. Entonces eso igual es importante que la comunidad lo sepa. Términos como Asperger, por ejemplo, ya están erradicados de la investigación científica. Entonces es importante que cuando hablemos de este tema nos informemos y claro, por ejemplo en mi caso decir, sí, mi hijo tiene autismo, sin embargo no requiere de tanto acompañamiento, va a un colegio regular con un programa de integración, tiene apoyo extra, pero sigue teniendo la condición. O sea, no podemos, se mantiene. Porque no es que, no sé, reconozcamos que un niño, una niña, quizás menor de 7 años, pueda tener la condición TEA y se va a ir quitando cuando ya vaya llegando a la juventud. No. Eso se mantiene para siempre. Nace con la condición y muere con la condición. Sin embargo, el acompañamiento que le entreguemos con profesionales externos, que es súper importante eso. Yo creo que ahí Paola puede coincidir conmigo que no es solo el colegio, no es solo la familia. Nuestros niños requieren de profesionales como terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, para que los acompañen en su proceso también de poder entender estas reglas que nos demanda hoy en día la sociedad. Bueno, para los niños, jóvenes y también adultos, en el servicio de salud, ¿a qué pueden acceder? ¿Qué pueden encontrar como servicio? Porque hay una ley que se está discutiendo y que por parte también de la gente de San Antonio, lo hemos comentado también en otras oportunidades, han realizado marchas, manifestaciones también, pero en base a la salud y en la condición también de estas personas, ¿a qué pueden acceder en el servicio de salud? Es complejo igual, es complejo, porque el servicio de salud es lento. Entonces, una hora neurólogo por el hospital, ¿cuánto se puede demorar? ¿Meses? Mucho. De hecho, puede encontrar como en el servicio de salud pública el diagnóstico, pero después los apoyos y las terapias las tienes que tener de forma particular, porque el servicio de salud pública diagnostica y ahí quedan. Entonces, lo necesario de las terapias, muchas veces las familias no tienen los recursos y entonces ahí es donde quedamos al debe, lo que estamos diciendo. Y agregar un poco igual en lo que dice Consuelo, que claro, si bien hablamos de una condición que la van a tener durante toda su vida, también hablamos de aspectos como intereses restringidos, dificultades en la comunicación, qué sé yo. Como hablaba también Consuelo, claro, no hablamos de alto ni de bajo, sino que necesidades de apoyo, ¿verdad? Y de muchos adultos también que nos fueron en su tiempo diagnosticados, entonces como que ahora te encuentras con muchos adultos que sufren igual muchas dificultades porque viven su vida como tratando de ser una persona que no son, tratando de actuar y de llevar, claro, de encajar en una sociedad durante toda su vida que nunca fueron diagnosticados. Entonces eso también, el servicio público también está al debe con ellos. Y en el tema de la educación, porque saltando también para conversar con Paola, que nos acompaña también, educadora diferencial, es parte del Colegio Bicentenario Lion School también, ¿cuál es la deuda que tenemos en base a la educación? Porque puede ser de que muchas veces uno diga, no, si el niño o la niña es hiperactiva o simplemente le falta tomar atención. En los colegios, en los liceos, ¿qué nos faltaría para incluirlos muchos más? Nos faltan herramientas, nos faltan profesionales, nos faltan recursos y también muchas barreras actitudinales. Derribar esas barreras es lo peor, creo yo, porque si bien hay harta gente que trabaja en los establecimientos, que son profesionales, quizás tienen algo de experiencia, pero a veces no, la barrera actitudinal es lo más difícil de derribar. Cuando uno no tiene ganas o no tiene qué sé yo, de hecho, ganas de poder apoyar, dice, nosotros no tenemos los recursos. Yo me he topado con muchos establecimientos porque yo también trabajo de forma particular, entonces muchos establecimientos que al final dicen, nosotros no podemos tener a su hijo acá porque nosotros no tenemos la herramienta, o son un curso de 45 y con su hijo no podemos trabajar con el resto. Entonces eso es como triste al final. Si bien mi hijo es súper funcional,
no requiere tantos apoyos. De hecho, en un curso de 45 se mantiene en una clase, pero hay otros que no. Entonces, eso yo creo que es la deuda, la mayor deuda, eso, profesionales y además las barreras actitudinales, porque a veces ni siquiera es tanto, a veces es sentido común y criterio. ¿Y cómo los colegios se pueden adaptar? Porque la sociedad de a poco quiere adaptarse, nos falta muchísimo, y falta mucha gente también que se adapte a los niños en este caso. Sobre todo porque pensando que la condición TEA, y ya lo mencionaba Consuelo, es distinta. Hay algunos que necesitan mucho más apoyo que otros. Pero los colegios, ¿cómo se pueden adaptar o qué tienen que hacer para adaptarse? Yo creo que primero debiesen estar concientizados, conocer el tema, porque además mucha gente dice, se quedó como en el pasado, y si Consuelo me apoya en eso, de que, claro, pero si no mira los ojos, está en el espectro. Si como son todos distintos, claramente hay que investigar sobre el tema, hay que ser agente de acción, hay que buscar recursos y tener resultados, porque si yo me quedo en eso del pasado y pensar que solamente eran los que no miraban o no hablaban, no voy a entender del tema. Por eso yo creo que necesitamos concientizar a toda la población y además gente que tenga ganas de eso. En el caso de Divertea, ¿se complementan con los colegios también a lo mejor charlas? Porque los padres, las madres saben, los familiares saben la condición que trae el niño y la niña con la que van a vivir, como ya hemos hablado de toda su vida, pero ¿cómo los ayudamos a los colegios? Yo en mi experiencia, yo también trabajo en un colegio como educadora diferencial, y complementando lo que dice Paola, yo considero que todos los colegios deberían tener un equipo PIE, donde haya los profesionales adecuados para poder apoyar en el aula, sin dejar de lado que nuestros niños sí o sí requieren profesionales externos, porque lo que hace el programa de integración escolar es apoyar el contexto escolar, no fuera. Entonces eso también es importante comentarlo. A mí me cuesta entender que hayan colegios que todavía no cuentan ni siquiera con una educadora diferencial que pueda enseñar esto, porque a los docentes en su malla curricular no vienen, o bien al menos un semestre de esa educativa especial y que el resto nada. Entonces siento que por ahí está la deuda. Y con Divertea es una agrupación que se encarga de fomentar y potenciar las habilidades sociales de los niños dentro del espectro autista, entendiendo que esa es una de sus principales características que debemos trabajar. Nuestros niños y niñas tienden a aislarse muchas veces, no todos, pero en su gran mayoría tienden a aislarse. Y esto es lo que nosotros tenemos que potenciar, porque lamentablemente la sociedad no se va a adaptar para nosotros. Sin embargo, nosotros también tenemos que poder ayudar a nuestros niños a que puedan estar en ciertos entornos también comunitarios. Desde Divertea estamos capacitando de manera gratuita y autogestionada a colegios que nos requieran. ¿Ya? Nuestro enfoque ha ido este tiempo más en colegios que no tengan equipo PIE, porque sentimos que ahí está la necesidad inmediata. Si hay un equipo PIE, se supone que deberían haber buenas prácticas. ¿Ya? En cambio, en colegios que no lo hay una necesidad. Y por ende estamos yendo a varios establecimientos dentro de nuestro poco tiempo que nos queda a las profesionales de Divertea, que son 2 terapeutas ocupacionales también que nos acompañan, yendo a establecimientos a educar, visibilizar y concientizar la verdad. Bien, hablemos de este proyecto que se ha impulsado y que se le ha puesto, que se ha acelerado de alguna manera. Quiero hacerles una pregunta y quiero que me la respondan las dos, por favor, porque ¿cuáles serían las ventajas para los niños, las niñas, jóvenes y adultos también de este proyecto? Pensando en que hasta el día de hoy tan solo tenemos normas, sí, pero que lo han leído ustedes, yo no sé si han podido... Nosotros la verdad, bueno, hemos hecho ya 2 marchas en San Antonio respecto al proyecto de ley. El proyecto de ley es bastante especial porque la gente a veces dice ley de autismo, y es ley de autismo y otras condiciones del neurodesarrollo. Esto quiere decir que acá entra déficit atencional, hiperactividad, dificultad específica del aprendizaje, discapacidad intelectual, todas las condiciones que nos podemos encontrar en un aula, ¿cierto? Entonces entran todos acá, o sea, no es solo autismo, toda la neurodiversidad va a estar presente en este proyecto de ley, solamente que autismo es el nombre más grande que se ve, pero son todas las condiciones de neurodesarrollo. Acá lo que se busca es que haya intervención temprana, que es lo primero. No puede ser que un niño vaya al consultorio a los 2 años y medio
y se le haga el TEPSI y pase desapercibido ante conductas que la mamá ve y que la enfermera diga no, si no tiene nada, no se preocupe, y ese niño llega al colegio y es diagnosticado. También se busca, bueno, entre todas las cosas que se busca es que haya especialización de profesionales, porque lamentablemente es muy caro especializarse en Chile y no las hay. También busca que las fuerzas de orden y seguridad del país estén capacitadas en tratar a personas con la condición. Es muy distinto abordar a una persona sin la condición a una persona que tiene autismo. Entonces, ahí el trato tiene que ser diferente y ellos tampoco lo saben. Entonces, eso también busca la ley. También la ley busca que hayan derechos en cuanto a la igualdad, equidad, calidad en que se entregan los servicios, y también busca que haya un catastro a nivel nacional donde sepamos quiénes son las personas que tienen la condición. Actualmente no hay, porque hay muchas personas que se atienden de manera particular y ahí no tenemos nada todavía. No sé si se me olvida algo más de la ley. Agregar a eso, claro, de la detección temprana, como hablaba Consuelo, ¿verdad? Y creo que nos comentó todo Consuelo en cuanto a la ley. Claro, que tenga existe igualdad ante la ley también, sí, para los adultos. Y el trato, porque muchas veces, como mencionaba Consuelo, ellos necesitan una respuesta inmediata, ser concretos, y eso no toda la gente lo sabe, ¿cierto? Y eso es súper necesario y claro, recalcar en la detección temprana, porque eso ahora se puede detectar desde los 6 meses. Yo lo aprendí en el magíster que cursé recién terminado, y claro, pues antes uno decía, cuando llegan a escolarizarse recién te das cuenta que tenía una necesidad educativa especial permanente, que era un niño que era diferente a los demás, cuando uno no tenía herramientas, pero ahora con esto nos va a facilitar un poco y para mejorar su calidad de vida. Claro que sí, porque lo mencionaban ustedes, hoy en día hay muchos más, ¿verdad? Hay más casos, o nos damos cuenta de manera más temprana, porque tenemos datos también. Si hace 10 años en Chile, 1 de cada 600 menores nacía bajo esta condición, hoy se estima que ese porcentaje es de 1 cada 54. O sea, ha disminuido también este rango de cantidad de personas. Y hablando solamente de niños y de niñas, hemos abordado también y hemos dicho que esto acompaña a jóvenes y también a adultos. Pero como madres, como profesionales también, ¿cómo se pueden dar cuenta? Pensando en que un bebé a los meses ya puede generar también algún tipo de demostración que podría tener esta condición. Bueno, es lo que llamamos como banderas rojas. Se evidencia como en el juego. En los bebés, por ejemplo, se evidencia en el juego porque un bebé normotípico tiene una acción recíproca, como un simple ejemplo de botar un juguete desde un coche. Él va a mirar si tú se lo recoges y se lo vuelves a entregar. Este bebé va a botar un juguete y ahí no te va a mirar si tú se lo recoges y se lo vuelves a entregar. No va a haber ese contacto, no hay una acción recíproca. Es como que está acá contigo, pero está en otro lugar. Es como que no está esa interacción, no hay una necesidad de comunicar como lo tienen los demás bebés. Y en el caso, dando el mismo ejemplo, se cayó el juguete y el ruido fue fuerte, porque se cayó tal vez de la cuna o se cayó de la cama que es muy alta, se le cayó, lo tenía en la mano. ¿El ruido también puede ser un indicador? Depende igual, porque como son todos distintos, entonces debiésemos saber cada caso individual. Algunos sí, otros no. No podría decirte, porque a veces igual me preguntan, ¿qué puedo hacer con este niño? Tengo que conocerlo porque no hay recetas. Son todos distintos. A algunos les afecta mucho el sonido, otros no. Pareciera que no lo escuchan. Entonces, no te puedo decir si le va a afectar o no le va a afectar si no conozco el caso individual. Y ahí tenemos el caso de los fuegos artificiales, ¿verdad, pero Consuelo? Como dice acá la colega, igual es importante que, como dice ella, hay banderas rojas que se dan en casi la gran mayoría. Por ejemplo, esta acción recíproca, el tema del juego simbólico. Por ejemplo, el juego simbólico es que yo le puedo dar a cualquier elemento otra connotación. Entonces yo estoy con mi guagua y le digo, mira, hablemos por teléfono, y un bebé normotípico me va a seguir el juego. Va a tomar una botella y lo va a hacer. El niño con la condición va a mirar la botella y te va a decir, esto es agua, no puedo jugar con esto.
no es un teléfono, porque no, es una botella. Entonces, no hay un juego simbólico que yo le doy a otro elemento, a un elemento, otra cualidad. No, eso no hay. Lo otro es que muchas veces nos encontramos con mucho lenguaje, niños que hablan pero todo y más, versus otros que pierden también su nivel de lenguaje. Entonces, como bien decía acá la colega, es importante ver que el autismo, como bien su nombre lo dice, es un espectro. Entonces, no todos los niños son igual a otros. Entonces, cuesta mucho cuando uno se enfrenta a una familia, ellas te dicen, sí, pero esto no lo hace. Y a veces la familia comete el error de buscar mucho en internet y llegan a consulta y te dicen, pero es que esto no lo hace, esto sí. Entonces, también esto genera más ansiedad. Pero sí hay estas banderas rojas que son súper importantes de ir viendo, y la acción recíproca es una de las más importantes. Claro, y podría agregar también en cuanto a eso, me acordé, como los típicos juguetes, ellos se fijan como en características inusuales, como que los que no se fijan los otros niños. Si tienes un juguete y a lo mejor no se va a fijar en la totalidad del juguete, sino en que se esté una luz del juguete, un pequeño detalle del juguete, que no todos lo van a evidenciar, los demás niños normotípicos se van a fijar en el juguete de forma global, ellos en pequeños detalles. Eso es en el caso de los niños. Y en el caso de los adolescentes, en este caso, que muchas veces pueden recibir bullying de sus compañeros en base al desconocimiento también de ellos mismos, ¿eh? Porque lo hablábamos, a lo mejor los colegios, los liceos no están preparados, y en el caso de los demás niños, en las casas tampoco están preparados. Y tienden a pensar que es una buena idea molestar a los jóvenes, en este caso con la condición. ¿Qué podemos hacer? Es complejo, porque si ya la adolescencia en sí es compleja, imagínate para un niño que está dentro del espectro autista, donde lo más probable es que no entienda estas señales que le entrega el medio, no entienda las bromas, no entienda la ironía, el doble sentido que también se da a esa edad. Entonces ahí es importante el tema de la intervención con terapias, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales que puedan también abordar esto. Esto también se da que como hay un diagnóstico tardío hoy en día, nos encontramos con adolescentes que pasan por cuadros de depresión, de ansiedad, de soledad, de querer estar solo. Somos seres sociales, o sea, no es algo como normal, digo entre comillas, porque no sabemos qué es la normalidad todavía, que un niño quiera estar solo. Entonces se da esto de que los papás dicen, no, que él es tranquilo, él no tiene amigos, quiere estar todo el día en su pieza, y empezamos con estas conductas que al final el psiquiatra puede decir es una depresión, y no fue depresión, porque empezamos a indagar y el chico siempre estuvo en el espectro autista y no pudo ser abordado como corresponde. Lo normalizan, pero desde el otro lado. Se normaliza desde el lado de la familia también, y eso es lo más complejo, el tema familiar acá. Muchas veces uno ve las señales en los niños, le comunica a la familia, uno no puede diagnosticar claramente, pero uno les dice, algo pasa, nosotros en el colegio algo vemos, y la familia se niega, porque la familia está acostumbrada a ese niño de esa manera. ¿Cómo se vive el día a día con los adolescentes en este caso, en materia educativa? Pensando en lo mismo, el desconocimiento del resto de la comunidad escolar. Sí, igual es una gran tarea. Como mencionaba Consuelo, claro, ellos no entienden el lenguaje figurado, se da lo que dices tú, así como bastantes burlas de los demás. A veces ellos tampoco entienden esas burlas, entonces como que más bien lo sufre la familia, como dices tú, y se normaliza, claro, porque ven a un niño quizás encerrado en sí mismo, quizás muy pendiente del computador, sin relacionarse con los demás, y claro que pasa como una depresión. Yo también voy al caso de las niñas, que si bien no lo mencionamos, a lo mejor quizás agregar, porque ellas pasan mucho más desapercibidas, porque de pequeñas, de hecho, como hablamos de vestirse restringido, a todas las niñas les gustan las princesas, entonces a lo mejor también ahí pasa desapercibido. Después de adolescentes, peor. Claro, también se vuelven en una depresión que puede ser confundida por una depresión, pero están en sí mismos encerrados y se viven también esto que enmascaramiento, se llama masking, claro, que viven igual que el adulto tratando de ser otra persona. Y en el colegio, claro que se vive mucho, porque además de hacer de adolescente las mismas bromas que mencionaba Consuelo, imagínate la adolescencia, lo difícil que es la etapa,
y además teniendo esta necesidad educativa permanente del autismo, es mucho más difícil llevar. Ellos a veces tienen mucho lenguaje, suelen investigar mucho dependiendo de sus intereses y son poco comprendidos porque en un grupo, cuando ya están en la adolescencia, tienen intereses, claro, y él quiere conversar o la niña quiere conversar de algo, los demás no le toman atención porque ellos no quieren conversar de eso mismo. Entonces ahí ellos más bien sufren y la familia con ellos también. Y claro, a veces la familia no se da cuenta porque también ellos viven un duelo al enterarse y una negación. ¿Les pasó eso a ustedes? A mí sí. El tema de un duelo, de una negación. Yo sí, porque al ser profesional del área tú ves todo más complejo. Yo trabajaba con niños de desarrollo neurodiverso, conocía mucho el espectro, entonces yo me di cuenta muy pequeño, yo me di cuenta al año 10 meses. Y yo luché por un diagnóstico, porque a mí todo el mundo me decía que no. Y llegué, busqué y llegué al diagnóstico de Santiago y siento que no, para mí fue desgarrador. Yo creo que desde eso nace Divertea, el de poder apoyar a otras familias en las mismas condiciones y no cometer los errores que comete uno muchas veces. Yo muy mal, tuve 2 años muy mal, donde me costó mucho. Y creo que ahí es donde uno toma las fuerzas para salir adelante y hacer algo, no solo por el de uno, sino también por el resto, porque aquí no somos solamente 2 personas, somos miles, millones de madres, de padres, de abuelos, de abuelas, porque no es solo uno. También atrás hay más personas que tienen que conocer la condición y adaptarse. El duelo de los abuelos es tremendo también. Explicarles, sí. Por ejemplo, sí, es complejo. Testimonio también, que es personal. Sí. Y también es bastante emotivo. Paola, ¿tú también viviste algo parecido tal vez o lo tomaste de una manera distinta? Nosotros llegamos como, primero pensábamos que era un retraso del lenguaje, porque no hablaba. Entonces cuando comenzó a hablar cuando ya tenía cerca de 3 años. Y claro, y antes yo empecé como darme cuenta que él me instrumentalizaba. Te explico que es como los niños más pequeños cuando quieren alcanzar algo, que tú les entregues algún objeto, te indican con su propia mano. Él tomaba mi brazo. Te llevaba. Entonces yo dije, extraño. Ahí yo estaba estudiando educación diferencial porque yo soy educadora de párvulo de primera carrera. Entonces algo yo sospechaba, pero tampoco tenía las herramientas como para saber qué era. Claro, pero cuando empecé a ver esto que él me instrumentalizaba, yo dije, aquí hay algo extraño. Entonces yo dije, y ahí, claro, yo ya estaba estudiando diferencial y sumándole que él no tenía lenguaje oral. Y después de eso ya, cuando comenzó a hablar, ya hablaba todo, así como que no pasó una etapa no, como los demás niños, sino que comenzó a estructurar oraciones y a hablar como un adulto, en palabras simples para que todos me entiendan, así como hablar como nosotros. Entonces yo dije, aquí hay algo. Y claro que también luché por un diagnóstico, pero de acuerdo a eso también seguí estudiando y por eso cursando el magíster y todo lo que te he mencionado, por lo mismo. Pero creo que igual sufrí un duelo, quizás más corto. ¿El resto de la familia? Bien, sí, el padre dijo que si habían tan pocos, éramos afortunados. Sí. Y como que no tiene abuelos porque nuestros padres ya no están vivos, entonces como que ahí no lo vivimos con ellos, porque con ellos igual es mucho más difícil, como decía Consuelo. ¿Hay un miedo por parte de ustedes, pero como madres? Porque yo sé que como profesionales luchan día a día para que todo esto mejore, esperando una ley también, pero hay un temor viéndolo en el día a día con a lo mejor niños más grandes que sus hijos. Sí, hay un temor porque uno en algún momento se va a ir y nuestros hijos van a quedar acá. Y como decía Paola, por muy poco nivel de apoyo que requiera el niño, requiere apoyo. O sea, no podemos decir, no, mi hijo no requiere tanto acompañamiento, pero está en la condición. Y en algún momento esto se va a empezar a notar y van a haber dificultades y uno no va a estar para acompañar. Yo creo que ese es mi gran temor, el día que yo no esté y que les falta Santiago. Sí. Eso es lo que pienso yo, igual. Y se lo digo a todas las familias con las cuales trabajo haciendo acompañamiento. Venimos a entregar las herramientas
porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con ellos. Eso. Bueno, un tema súper importante que estamos conversando, esta deuda con el autismo, la educación social también que podemos entregarles no tan solo a nuestros hijos que están en etapa escolar, sino que también a nosotros como adultos, para convivir en el día a día, para incluir también a aquellas personas que hoy en día, hasta el día de hoy, siguen siendo desplazadas por diversos temas, pero principalmente por el desconocimiento que hay acá en nuestro país, que a pesar de que hay fundaciones, a pesar de que hay profesionales también que en el día a día intentan de alguna manera enseñarnos, porque todos los días aprendemos algo distinto, a convivir. Y eso es lo más importante en esta oportunidad. Bueno, comentarles que estamos a través de las pantallas de Canal 2 Televisión en cada una de nuestras plataformas digitales. Programa también Aquí se habla, que ya va en su tercer capítulo y que va a estar siendo subido también a través de las redes sociales de Canal 2 Televisión. Bueno, vamos llegando a una parte final también de esta conversación. Hemos hablado de niños, niñas, adolescentes también. En el caso de los adultos, ¿ustedes han podido compartir también con algunos casos, Consuelo? Sí, nos ha tocado al menos conocer a casos bien emblemáticos a nivel nacional que han sido diagnosticados grandes. Y esto es por el desconocimiento que había del tema. Y estos chicos pasaban por déficit atencional, por hiperactividad, por el niño disruptivo, por el adolescente con depresión. Y ahora ya en edad adulta, algunos de ellos han tenido hijos con la condición y han empezado a decir, oye, yo era igual, oye, me pasaba lo mismo. Y van al psiquiatra, van al neurólogo y se enfrentan también a su propio diagnóstico y al respirar y decir, por algo a mí me pasaba esto. Sin saber cuándo niños. Sí. Muy pocos autistas adultos ahora se enteraron cuando niños. Claro, que eran diferentes, que nadie los entendía, y la depresión. Todos manifestaron depresión, ansiedad, cuadros ansiosos, porque no eran comprendidos. Entonces, por eso es tan importante lo que dice también ahora este proyecto de ley, que haya un programa de intervención temprana. Es necesario. Solo así estos niños y niñas van a poder crecer y vivir libres, o sea, con dignidad. Yo creo que esa es la palabra clave, con dignidad. Porque imagínate vivir preso de tus emociones, de tus sentimientos, por miedo a que te digan que eres extraño. No, es dignidad. Y qué increíble darse cuenta cuando ya son adultos, cuando ya van y se dan cuenta que su hijo tiene la condición y él también, o ella también en este caso. ¿Ha tenido la oportunidad, Paula, de compartir a lo mejor con algún padre, madre, o conoce algún caso parecido, pero ya de una persona adulta, en este caso con la condición? Sí, mira, trabajo con un joven de 19 años entregando apoyo y claro, él ha tenido muchas dificultades por su trabajo. Claro, porque en el trabajo a veces como que, no sé, las tareas que se entregan se dan por sabidas. Entonces como que te dicen tienes que ordenar esto acá, poner esto acá, él trabaja en un supermercado. Y claro, él muchas veces no entiende cómo se hacen las cosas y pide una explicación mayor, pide que sea mucho más concreta, y para ellos es mucho más difícil que una persona normotípica, que a lo mejor a uno le van a decir tienes que ordenar, qué sé yo, y uno lo va a asumir, pero ellos no. Y claro, ahí tiene bastantes dificultades, ahí brindamos apoyo, sería como mi caso, que tiene 19 años, y además, como mencioné Consuelo, también el caso de tengo una niña también que trabajo y su madre también me ha dicho lo mismo. Yo cuando era chica me pasaba esto mismo, me dice. Y claro, yo también me gustaba hacer esto, también tampoco, y me dice, lo que me mencionó el otro día es como súper importante, me dice, yo todavía no entiendo muchas bromas. Como que a veces que grupos de amigos como que cuentan un chiste o algo, y yo tengo que decir, ¿me lo puedes explicar? Y ahí hay cosas, pues yo le dije, pucha, vamos a ir viendo también, porque quizás también estés dentro del espectro. Hoy me dijo, sí, yo he pasado por tantas cosas, la mamá de la niña que estoy tratando. Entonces, igual como dice Consuelo, claro, ahora que ellos tienen hijos, ya tuvieron bastante dificultades y no se dieron cuenta de que era, claro. Ahora que tienen hijos se dan cuenta de aquello. Y este joven también de 19 años. Igual ahí falta mucho, que con la ley nos va a ayudar bastante, porque imagínate que él entró a un trabajo y se ha tratado como todos los demás, incluso puede hasta perder su trabajo por errores que no quiso cometer, sino que porque no fueron bien entregadas las instrucciones, ¿cierto? No fueron claras. Y eso también es lo que busca la ley 21.422, que la ley dice que las empresas deberían tener un 1% de personas con discapacidad.
Entonces ahí también es importante que cuando entren las personas con una discapacidad se entienda también la condición. Les quiero dejar un espacio en este último momento que tenemos del programa para enviar un mensaje a la comunidad, a cada una, breve, para que también puedan entender el mensaje las personas, porque lo volvemos a decir, hay una deuda que tenemos todos y todas, y la gente que nos está viendo a lo mejor las quiere escuchar con algún mensaje. ¿Consuelo? Yo siento que estamos haciendo todos los esfuerzos para visibilizar y concientizar. Yo creo que ahí está la clave. Lamentablemente esta sociedad es tan segregadora que si no te pasa a ti no lo vas a entender. Estar en este tipo de programas abre las puertas a la comunidad a conocer de que nuestros niños están acá, nuestros adolescentes y adultos están acá. Agradecida eternamente de Cristóbal porque ha sido nuestro periodista estrella. En todos lados está siempre con nosotros visibilizando y concientizando, y esa es la clave. Son más profesionales así, vamos a lograr que esto llegue a todos y todas. Agradecer la instancia y como mensaje le diría a todos que no seamos la primera barrera. Sí, eso. Muy bien, queremos agradecerles como programa a cada una por venir a conversar con nosotros de un tema súper importante, que yo espero, como dicen ustedes, que este tipo de conversaciones se expanda y también traspase la barrera de la cámara de televisión que tenemos en este momento y que también en el hogar lo podamos conversar. Que tengan una buena jornada y muchas gracias por venir. Muy bien, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Aquí se habla a través de las pantallas de Canal 2 Televisión, un programa financiado por el Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. Queremos agradecerles a ustedes su sintonía e invitarlos también a que se queden con nuestro próximo programa, porque este es el tercero y aún nos queda un capítulo más de Aquí se habla. Canal 2, Televisión de San Antonio, le presentó el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.